Bueno, ya todos los que recogieron su devocional, aquí va a quedar, el que no lo tiene. Bueno, vamos a invitar a los niños a que vayan a sus clases, ¿verdad? Vayan a sus clases, a los niños y a los jóvenes. Niños y jóvenes. Niños y jóvenes. Ahí van. El futuro de este país. Bueno, estoy muy agradecido porque ya llegamos a este día de la semana y nos podemos reunir juntos a estudiar la palabra de Dios. Me alegra ver a algunos que hace días no veía, ¿verdad? Qué gozo verlos. Trajeron su Biblia, ¿cierto? Amén. Bueno, vamos a leer la Biblia hoy, pero antes de leerla quiero contarles algo que me pasó esta semana. El viernes pasado tuvimos una clase intensiva en el seminario por 2 días y tuve algunos estudiantes y tuvimos que hacer varias cosas allá viernes y sábado, y aquí tengo una foto de ellos y por acá está Doralis, pero Doralis no está acá, se voló, ¿verdad? Allá está, miren, miren, acá está Doralis y acá están mis estudiantes. Estamos estudiando un poco del Antiguo Testamento. Y todo marchó bien, la pasamos muy bien, pero cuando llega la hora del examen todos empiezan a sufrir. Y el profesor, en lugar de ser admirado, prácticamente viene a ser un criminal. Un criminal porque va a someter a sus estudiantes a prueba. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar un poquito acerca de la prueba. Pero como lo veremos a lo largo del estudio, pues a veces ser sometidos a alguna tensión pues nos puede traer un poco de incertidumbre o de tristeza o de alegría, o bueno, vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero quisiera empezar, antes de orar, con una pregunta. ¿Por qué no nos gustan los exámenes? ¿Por qué no les gustan los exámenes? Porque no estudian. Ajá, ok. Es decir que probablemente porque no hay preparación suficiente. ¿Qué más será? ¿Por qué será que no? Bueno, esto es muy importante porque tenemos miedo de ser reprobados. Eso es verdad. A veces no nos gusta saber en qué punto estamos, ¿no? Hablaremos de eso hoy día. Bueno, les invito a que oremos y luego vamos a leer la palabra de Dios. ¿Les parece? Bueno, querido Dios, en esta noche preciosa te damos gracias porque nos has provisto la vida, nos das el gozo de sabernos hallados por ti. Un día, Padre, dice tu palabra que estuvimos extraviados, estuvimos perdidos como ovejas sin pastor, Señor, sin tener quien cuidara de nosotros, sin tener quien velara por nosotros. Pero tú en tu misericordia nos llamaste y nos permitiste escuchar tu voz y dispusiste, Padre, todas las cosas para que pudiéramos reaccionar positivamente a tu palabra, Señor. Así que damos la gloria porque tú has hecho todo por nosotros, nos has provisto un Salvador, nos has provisto las vías para llegar a ti, Señor. Así que te damos gracias en esta noche y con humildad nos acercamos hoy pidiendo que nos ayudes a escuchar tu voz, a entender tu palabra y a reflexionar en ella, Señor. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús te oramos. Amén. Bueno, muy bien, hoy vamos a leer un solo versículo, eso va a ser todo. Bueno, vamos a estudiar un solo versículo y se van a derivar un par de cositas. Pero nosotros venimos estudiando en la Biblia un poco acerca de la oración y más adelante ya vamos a culminar esta serie muy pronto y más adelante vamos a aprender algo más, probablemente del Antiguo Testamento. Pero hoy vamos a explorar una vez más una escritura sobre la oración y es esta sencilla, es donde nosotros íbamos la semana pasada. Mateo 6:13, ¿lo han escuchado? Eso hace parte del Padre Nuestro. Todos se aprendieron el Padre Nuestro, o bueno, la mayoría de ustedes, o la mayoría de nosotros que fuimos medianamente enseñados en la Iglesia Católica, ¿verdad? Sí. ¿Alguien se sabe el Padre Nuestro? ¿Alguien no se lo sabe? No, la mayoría, ¿verdad? Bueno, miren lo que dice la palabra del Señor. Y les voy a pedir su concentración porque les voy a hacer varias preguntas aquí sobre esto. Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Han orado eso alguna vez? Ok, ahora pregunta.
¿Qué implica esto? ¿Qué implica esta escritura? ¿Qué implica? Piensen en lo que esto... ¿Quién está hablando acá? Jesús. Jesús le está enseñando ¿a quiénes? A sus discípulos, les está enseñando a orar y ya hablamos del Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos el pan, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como o a nuestros deudores, nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿se acuerdan? Todo va bien hasta ahí, ahora llegamos a Mateo 6:13. Entonces, antes de ahondar un poquito allí, quisiera preguntarles, después de leer ese texto, ¿qué implica esto? ¿Qué implica ese texto? ¿Cuáles son las consecuencias de ese texto? A ver, todos nosotros somos teólogos, es lo que dice R.C. Sproul. Todos somos teólogos, así que todos hacemos teología, todos leemos el texto bíblico. ¿Qué implica ese texto? ¿Quiénes? ¿Nosotros quiénes? Todos. Es decir, todos vamos a ser tentados y todos podríamos caer en tentación. ¿Y qué más? ¿Todos qué más? Todos podemos salir, pero también todos estamos expuestos a alguien o a algo. ¿Qué es ese alguien o algo? Al malo o al maligno o a lo malo. Ok, perfecto. Ahora, estas son implicaciones válidas, pero falta más. ¿Qué más hay ahí? Bueno, tuyo es el reino, que significa que, ¿de quién es el reino? De Dios, ok. ¿Qué más hay ahí? El poder, la gloria. Bueno, muy bien. ¿Qué más hay ahí? ¿Hay algo más allí? ¿Por todos los siglos? Sí. ¿Para siempre? También. Que así sea. Amén. También. Sí, todo eso. Pero hay más. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Hay un par de cosas más. Que Dios nos libra del mal. Ok. Pero antes. ¿Quién? No. Él. ¿Él es quién? Dios. En Jesús nos está diciendo, Dios mío, ¿no qué? Eso suena un poco extraño, ¿verdad? Ok, vamos a indagar un poco acerca de eso. Y eso es importante porque usted cuando lee el texto no solamente tiene que leerlo y aprendérselo, sino también meditar en él. Y al menos hay 3 cosas que quiero exaltar en esta noche para que lo pensemos. Número 1, desde nuestra primera lectura, vamos a desarrollar esto. Desde nuestra primera lectura, que Dios pone en tentación al creyente, ¿cierto o no? De acuerdo al texto, sin haber ahondado, ¿es lo que dice o no dice? Ok, número 1, que Dios pone en tentación al creyente. Y número 2, ¿qué? Que Dios puede librar al creyente de la tentación. Muy bien. Y número 3, que Dios tiene todo el poder. Ok. Otra pregunta. ¿Qué no funciona aquí? ¿Qué no funciona en estas 3 cosas? Que Dios, que porque Él no nos mete en tentación. ¿Qué más? ¿Cómo articulamos esto? A ver, ¿qué no funciona? Piensen en qué no funciona ahí. El que nos tienta es el diablo, ok. Entonces ¿qué tenemos aquí? Como una contradicción, ¿verdad? Como una contradicción. Hay algo extraño allí que debemos resolver, porque es lo que dice el texto bíblico. Es lo que acabamos de leer, ustedes y yo lo leímos. Ahora, uno puede intentar buscarle las curvas a esto para hacerlo ver un poco más suave y que no está tan enredado, pero la verdad es que es lo que dice el texto bíblico. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, vamos a avanzar y lo primero que quiero recordarles es algo que está en Santiago, que nos puede ofrecer una posición clara, mucho más explícita, que nos obliga a repensar lo que acabamos de leer en Mateo 6. ¿Qué dice el texto? Cuando alguno sea tentado, ¿qué debe decir? Ok, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Ni él tienta a nadie. Ok, detengámonos ahí, antes de leer el versículo 14. Hay un par de declaraciones aquí. Dios ¿puede ser tentado por el mal? No, ok, no hay, ni tampoco el que hace. Tienta a nadie para que
para el mal, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces Santiago va a establecer una posición aquí, va a decir, no es Dios el que va a poner a prueba, o no va a poner en tentación al hombre, porque ni él siente la tentación, ni tampoco empuja a la gente a que caiga, ¿no? A la tentación. Bueno, eso es lo que dice el texto. Sino que cada uno de nosotros es tentado cuando su propia concupiscencia. Ya les voy a contar un poco acerca de eso, aunque ya hemos hablado de esa palabra, ¿no? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Bueno, concupiscencia es una palabra rara que yo no se la he escuchado pronunciar a nadie, a menos de que sea en el contexto bíblico, ¿verdad? Nadie le dice a su hijo, oye, ¿cómo está tu concupiscencia? Y concupiscencia, y eso se mide en grados centígrados o en Fahrenheit, ¿o qué? Eso suena como extraño. ¿Y cómo amaneciste de la concupiscencia que tenías por acá? No, esa palabra es muy extraña, uno tiene que ir al diccionario para saber qué es eso. Bueno, concupiscencia es una palabra en griego que es epithumía, que significa los deseos de la carne, de adentro, los deseos naturales de todo ser humano. Pregunta, ¿las damas tienen concupiscencias? Deseos de la carne. Así está, venimos así de fábrica, ¿verdad? No solamente los hombres, sino también las mujeres. Las mujeres sienten estos deseos también. Y yo ya les he hablado de mi perspectiva romántica de las mujeres, del sexo femenino, santas puras, pero hemos visto casos, ¿verdad? Pero no vamos a ahondar en eso. Ok. Aquí hay algo muy, muy importante, ¿no? Santiago va a hablar de parte de nuestro Dios y nos va a decir, bueno, Dios no es el que está detrás de la tentación. Entonces, aquí vamos a intentar establecer una definición. Vamos a definir, y voy a necesitar su ayuda para definir esto. Diferenciemos, amigos, hermanos y hermanas, diferenciemos qué es una tentación y qué es una examinación. Pero vamos a hacerlo con sentido, es decir, una frase completa, sujeto, verbo y predicado. ¿Qué es una tentación? Algo que se nos antoja, como una hamburguesa. Ok, es decir que no es del todo malo tener la tentación de comerse una hamburguesa. No. Un deseo. ¿Qué tipo de deseo? Bebidas, bueno, eso es un ejemplo, bebidas alcohólicas, pero una formulación, necesitamos una formulación. A ver, un doctor que formule aquí. No, eso no aplica. Una definición, a ver, ayúdenme con una definición. ¿Qué es una definición? A ver, ¿qué es una tentación? Miren, va a ser muy difícil que ustedes la identifiquen si no la tienen clara. ¿Cómo? Es el deseo de satisfacer la concupiscencia. Ok, eso suena un poco enredado. Ok, vamos por ahí. Es decir, que hay pero eso, a ver, la tentación tiene una connotación positiva o negativa. Negativa, es decir, que nos lleva habitualmente ¿a qué? A lo malo. Ok, la tentación tiene una connotación negativa. De por sí es un término más orientado hacia la vida religiosa y hacia la tendencia que tendríamos de hacer algo malo. ¿Y qué es una examinación? ¿Una observación? Ok. Un sinónimo de evaluación para que se nos aclare el panorama. Una prueba, una evaluación, ¿verdad? ¿Es positiva o negativa? Positiva. Ok, entonces tenemos aquí dos situaciones diferentes. Miren lo que dice acá. La tentación es una situación o un estímulo o una influencia que busca inducir a una persona a hacer algo que va contrario a la voluntad de Dios.
Puede ser una situación o puede ser un sentimiento o puede ser una influencia como la que puede tener una persona sobre otra a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es una tentación, una situación, una oportunidad de hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Todos tenemos tentaciones? Ok, enumeremos algunas tentaciones. Enumeren. Mirar a una mujer con deseos. ¿Qué más? Comer. Pero ¿comer es una tentación o es una necesidad? ¿Cuándo esto va en contra de la voluntad de Dios? Cuando es gula, cuando es glotonería, ¿no? Cuando tiene el tanque lleno, tiene la pipa llena y quiere seguir echándole más, ¿no? Muy bien, ¿qué otra cosa es una tentación? Un trabajo, ¿por qué? ¿El trabajo es malo, Benjamín? $300 un domingo, bueno, eso puede ser algo para pensar, ¿verdad? Dice uno, ajá, me lleva a lo malo. Robar, tomar algo. ¿Qué tal, perdón? Mentir. Tengo la oportunidad de salir aprobado y miento. Tengo la oportunidad de hacer algo que mis padres no saben y que yo no haría si mis padres estuvieran acá, o que yo no haría si mi esposo estuviera acá, o que yo no haría si mi esposo estuviera acá. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, no, pero esto no va de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces eso se constituye en una tentación. Ahora, habitualmente lo que nos dice el texto es que ¿quién es el agente de las tentaciones? Satanás, el enemigo, es el adversario o el diablo, no vamos a identificarlo como una entidad, no vamos a ahondar en esto nada más, solamente quiero que tengan el concepto ahí arriba. Ahora también tenemos por otro lado una examinación, que es el acto de evaluar, de analizar, de revisar con detalle y de poner a prueba algo o a alguien para conocer su estado o su calidad o dónde está ubicado. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros hasta ahí? Ahora, dice el texto que el Señor nos dice, por favor, Jesús nos dice, por favor, oren que no seamos conducidos. Okay, aquí vamos a ahondar en dos palabras y por eso de esa manera lo vamos a resolver, la aparente contradicción que tenemos al inicio. Porque el texto en griego nos invita a pensar en cuando uno es llevado o dirigido o inducido a algo, llevado a algo, es lo que significa la primera palabra en griego. Y la palabra en griego para tentación es la misma palabra que se utiliza para prueba o para test o para examen. Me voy a explicar un poco más. No hay una sola o una única traducción para palabra en griego, peirasmos. Es decir, que no necesariamente lo que el texto es traducido es por tentación, sino puede ser también examinación. ¿De acuerdo? Ahora, miren, ¿a alguien le gusta ir al médico acá? No, ¿por qué? Yo he escuchado personas que no quieren ir al médico porque no quieren saber qué tienen. Si voy al médico es de mala suerte. ¿Y por qué? Porque seguro me van a decir que estoy mal en algo. Entonces mejor que no me digan nada. ¿Para qué me van a sacar sangre? De pronto va y sale algo que yo no sabía que estaba ahí. Entonces más bien lo que voy a hacer cuando voy al médico es descubrir algo que está dormido. Ajá. Y que se va a despertar cuando la enfermera lo vea o qué será. No. A las personas no les gustan los exámenes y eso es lo que nos pasa. Porque probablemente no queremos ser desaprobados. No queremos saber que no estamos donde creeríamos que deberíamos estar. Entonces, Jesús le pide al Padre, nos dice a nosotros, pídanle al Padre no ser llevados a la prueba o no ser llevados al examen, porque en el examen, en la prueba, usted sabrá de qué material está hecho. Es diferente ¿a qué? A la tentación, porque la tentación es algo malo. Dios dice ya en su palabra que no nos va a invitar a lo malo, pero no quiere decir esto que no nos va a poner a prueba, no nos va a examinar.
El problema es que algunas examinaciones, como en los Juegos Olímpicos, como cuando usted presenta un examen, algunas pruebas son difíciles y van a requerir absolutamente todo de usted. Una buena prueba para el matrimonio, ¿cuál es? Los hijos. Los hijos son una prueba, porque allí se da usted cuenta si la relación que usted tiene con su cónyuge es lo suficientemente fuerte. Porque a veces la esposa renuncia a su esposo y se dedica a sus hijos. Y a veces el esposo renuncia a su esposa y se dedica a sus hijos. Por eso algunos dicen, no hay nada más importante para mí que mis hijos. Con mi esposo pueden hacer lo que quieran, pero que nadie hable de mis hijos, porque el que se mete con mis hijos, se mete conmigo. Lo que es con ellos es conmigo. Si le sacan los ojos a ellos, me los sacan a mí. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero ustedes me entienden a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Eso es una prueba, es una tensión, es un momento de dificultad. Y ahí uno se da cuenta si está maduro o si no está maduro. No tener hijos es también una prueba. ¿Hasta dónde vamos a llegar si no tenemos hijos? Porque si no tenemos hijos, entonces el matrimonio no funciona. ¿Y de dónde salió esa idea? Bueno, el mundo tiene muchas ideas, tiene diversas ideas. El Señor Jesús nos dice que indefectiblemente seremos sometidos a alguna prueba, a alguna examinación. Y de esa misma manera usted debe examinarse. De hecho, en Primera de Corintios, Pablo le va a decir a los cristianos, examínense, usando la misma palabra, examínense para ver si ustedes están en la fe. Es decir, revisen su corazón, evalúen su propio corazón para saber si usted realmente está firme en la fe. Usted es lo que cree ser. Saben, todos nosotros, de una u otra manera, vamos a ser examinados. Todos. Todos vamos a ser examinados. Sus hijos van a ser examinados. Ustedes van a ser examinados. Cada uno de nosotros es examinado. Nuestros hogares van a ser examinados. Nuestra iglesia va a ser examinada. Todos de una u otra manera somos examinados. El Señor nos invita a pedir, bueno, Padre, por favor, líbranos. Líbranos de la prueba, porque probablemente la prueba puede ser difícil. ¿Quién fue probado por Satanás en el desierto? Jesús. Jesús fue puesto a prueba. Fue puesto a prueba. ¿Por quién? Por el enemigo, por Satanás. Ok, vamos a detenernos allí. Ya aquí ustedes pueden ver desde el texto en griego que no hay contradicción en este texto. Realmente Dios no mete en tentación a nadie, pero lo puede a uno conducir a ser probado, a ser evaluado, para saber si usted realmente es lo que es. Recuerden que la semana pasada hablamos de algo muy importante por allá en Tito, que las palabras, el discurso se lo lleva el viento. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de ingeniería, yo propuse algo ahí en mi documento y el profesor me dijo, amigo, esto tiene que tener más metodología porque el papel lo aguanta todo. Ok, me devolvió a mi casa a seguir trabajando. Uno puede tener un discurso y puede hablar y hablar y hablar y hablar y decir, pero la verdad es que las palabras lo aguantan todo. Tito nos va a decir, como lo leímos la semana pasada, que a la par de las palabras tenemos que acompañarlo con acciones. Nuestras acciones van a demostrar realmente de qué material estamos hechos, qué tan sólida es nuestra fe. ¿Estamos bien hasta acá? Pero luego nos dice algo el Señor. 6:13, mas líbranos del mal. ¿Saben esta palabra líbranos? También significa, o otra manera de traducirla es rescátanos. ¿Alguien ha tragado agua acá en el mar? No hay cosa más terrible. ¿Rescátanos de quién? Del mal. Ahora, yo estuve investigando y tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguien sabe qué es un adjetivo? ¿Es algo que se agrega por ahí? ¿Es algo propio? No. ¿Qué es un adjetivo? Describe. No, pero sí está por ahí. Bueno, sí. Sí, si tomamos el sujeto como un sustantivo, sí. Un adjetivo es una palabra que califica algo. Por ejemplo, hombre gordo. ¿Quién es hombre?
El sustantivo. ¿Y gordo? El adjetivo. Mujer alta. ¿Quién es el sustantivo? Mujer. ¿Y el adjetivo? Ok, muy bien. Claro, esto no es una clase de gramática, pero es mejor tenerlo claro de una vez, ¿verdad? Adjetivo. Ahora, ¿saben qué es lo que pasa acá? Que en esta escritura, lo que aquí tenemos es un adjetivo. Es decir, que ese adjetivo va a calificar algo que no está completamente descrito. Es decir, puede ser una persona o una entidad o puede ser también un comportamiento. Lo que el texto en griego nos va a mencionar varias cosas. Habitualmente dice, es un adjetivo que es usado para describir lo malo, acciones malas, comportamiento malo, pero también para describir personas malas. De manera que este texto podría llevarnos a pensar que Jesús nos pide, oren para que Dios los rescate del mal comportamiento o del enemigo, que es ¿quién? Satanás, así es. Dios les está pidiendo a cristianos. ¿Ustedes, hay algún cristiano acá? Todos, no crean todo lo que ven. Si usted es cristiano, tiene que pedirle a Dios. Eso fue lo que el Señor Jesús nos dijo. Oren y pídanle a Dios, Dios mío, rescátanos del mal. ¿Estamos en un mundo malvado o no? Estamos en un mundo caído. Y bueno, ya hemos hablado de esto. Estamos en un mundo malvado. Estamos en medio de una sociedad malvada. Lo que nos rodea, lo que nosotros escuchamos muchas veces en el radio, en la radio, en el internet, no es música muy cristiana que escuchamos a veces. Lo que escuchamos en la política no es que sea muy cristiano. Lo que vemos en las calles no es que sea muy cristiano. Son grandes valores, grandes muestras de moralidad cristiana lo que vemos en las películas. Estamos rodeados de maldad. Y el que anda con la miel, algo se le pega. Si usted trabaja con no cristianos, si estudia en un lugar no cristiano, si sus hijos están en un colegio no cristiano, y aún si está en una iglesia no cristiana, podría haberse involucrado con cosas no cristianas. Así que tenga usted mucho cuidado. Dios nos está diciendo a todos, oren para ser rescatados del mal. Oren para ser librados del mal o del maligno. El texto nos va a decir algo. El texto que acabamos de leer. Definitivamente Dios no nos tienta. Entonces las tentaciones pueden tener dos tipos de fuentes. Número uno, Satanás, y número dos, tu carne, tú mismo. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Cuidado con echarle la culpa al diablo a todas horas. ¿Esto es del diablo? Ajá. ¿Es del diablo o son tus malos deseos que están empujando desde adentro? Los deseos de la carne. Dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan que uno es seducido o atraído por los deseos de sus ojos, ¿no? Lo que ven los ojos, los deseos de la carne y la fama o la gloria de este mundo. Ustedes deben tener cuidado. ¿Qué es? Y es allí donde uno tiene que hacer ese examen. ¿Qué es realmente lo que me está agradando en este mundo a mí? ¿Será el trabajo? ¿Será el deseo de ser aprobado y no ser reprobado? ¿Será el deseo de demostrarme a mí mismo y demostrarle al resto del mundo que yo sí soy alguien, de que sí he triunfado, de que no estoy tan debajo, de que yo he hecho algo con mi vida? ¿Será que mi deseo es mostrarme que soy capaz? Y por eso perseguimos con tanta sed los valores de este mundo. Yo no sé, usted tiene que pensarlo. ¿Cuáles son los malos deseos que pululan ahí en su interior? ¿Qué es lo que le está dando batalla a usted? Piénselo, porque el Señor nos está pidiendo que le pidamos que nos libre de nuestros propios malos deseos y que nos libre de lo que está a nuestro alrededor. ¿Qué es aquello de lo que el Señor debe librarlo a usted de usted mismo? ¿Qué podría ser? Ambición, avaricia, lujuria, ocio, glotonería, pereza. ¿Qué es aquello que lo impulsa a usted a hacer lo malo? O que puede ser causa de situaciones más grandes.
Ahora, indudablemente, Satanás está detrás de su alma. Está detrás de su alma. ¿Cómo así? Pero yo ya conocí al Señor Jesús, yo ya soy salvo, siempre salvo, no me va a pasar nada, yo ya tengo el tiquete comprado al cielo, el Señor me la compró en la cruz. Bueno, es verdad, el Señor ya nos rescató, nos dio una vida nueva, pero lo puede usar a usted para herir a otra persona. Hermanos y hermanas, amigos, ¿cuántos no cristianos usan el testimonio de los cristianos como excusa para no acercarse a Dios? Porque a algún cristiano se le ha ocurrido ser grosero, atarbán, lujurioso, infiel, y entonces el no cristiano dice, ¿y para qué yo voy a ser cristiano? ¿Para parecerme a aquel? ¿O aquel otro? No, mejor déjeme aquí así como estoy. ¿Sí o no? Ahora, de pronto su salvación no está comprometida, pero puede ser usado por el enemigo para dañar a otras personas, sin intención. Por eso usted debe pensar que usted puede ser un instrumento del maligno. ¿Cómo así? Claro, cuando no nos comportamos como Cristo, cuando hacemos lo que no debemos hacer, podríamos ser sus instrumentos de la maldad, sin saberlo. Así como también instrumentos para lo bueno. Es lo que nosotros alcanzamos a entender. Ahora bien, el Señor nos va a decir, líbranos de esto, líbranos del mal. Líbranos de las tentaciones, de las cosas que están afuera. Líbranos de las malas situaciones. Ayúdanos. Es difícil. ¿Saben qué es aún más difícil? Ser honesto con uno mismo. Eso es lo más difícil. No puede mirar para otro lado y hacerse el ciego. No, esto no va a volver a pasar. No, pero ser honesto, y hay una palabra que suena un poco rara, pero es mejor usarla. La palabra en griego es, en griego, sí, creo que es griego, latín. Catarsis, que significa volcamiento. ¿Qué hace un borracho cuando está muy borracho? ¿Qué hace? A ver, ustedes que tienen experiencia. No, nadie tiene experiencia aquí, nadie tuvo esa experiencia. ¿Qué hace uno cuando está malo del estómago? Vomita. Y cuando vomita, ¿siente uno alivio o no? Uno necesita vomitar. Uno necesita hacer la catarsis. Necesita hacer el volcamiento, tomar todo eso que tiene uno ya adentro escondido, que no lo sabe nadie, y regurgitar, ponerlo ahí al frente y decirle, mira Dios, esto me da vergüenza, pero aquí tengo toda esta porquería, toda esta cantidad de cosas, me da vergüenza confesar todo esto, es horrible lo que yo estoy haciendo, lo que estoy pensando, pero tú ya lo sabes. Así que por favor ayúdame a ser honesto para que yo lo pueda ver y lo pueda oler y pueda darme cuenta que Jesús está perdonando todo esto por mí, de tal manera que yo no quiero volver a eso. No quiero volver a eso. Si usted no lo ve, lo más probable es que lo vuelva a repetir, porque todavía lo tiene por dentro. ¿Tiene sentido esto? Hay que sacarlo y hay que ser honestos. Y el mejor examen de conciencia y de honestidad es el que uno puede hacer consigo mismo y con Dios. Por eso es tan importante que usted tenga un devocional con Dios, un tiempo de lectura bíblica, un tiempo de oración, para que desnudo o desnuda delante de Dios, que Él conoce nuestra alma, uno pueda ser honesto y pueda decir, Dios mío, yo tengo las manos sucias, ayúdame con mi maldad, con esto yo lucho. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo de nuestras almas los está buscando a cada uno de ustedes. Eso es lo que está haciendo. Está como león rugiente, anda buscando a quien devorar. No, a mí no me va a pasar nada, a mí me cubre la sangre de Cristo. Bueno, en la siguiente parte nos va a decir del dominio del Señor, del Señor Jesús. Pero eso no quiere decir que no vamos a ser sometidos a pruebas o a examinaciones. El enemigo está al acecho. Noten el texto no se está refiriendo a los no cristianos. ¿Por qué no se refiere a los no cristianos? Sí, ¿por qué? ¿Y aquí a quién le está escribiendo Pedro? ¿A cristianos o no cristianos? A cristianos. Es decir, que usted como cristiano está en la mente, en los ojos, en el objetivo de Satanás. ¿Y por qué no los no cristianos? Porque ya están en sus fauces. Es lo que dice Efesios capítulo 2. Satanás tiene dominio sobre todo el mundo.
Si el Jesús es el único que lo puede uno arrancar de sus garras. Hasta que alguien no se vuelva a Jesús, los malos deseos de su carne, las cosas del enemigo van a estar en uno. El Señor Jesús es el único que rompe todas esas cosas, que nos separa. Pero Él va a decir, cuidado, su adversario. Miren, no voy a entrar en este tema porque me alargaría un poco más, pero cuando yo era chico, tenía unos 13 años, me gustaba cazar peleas con la gente, con muchachos de mi edad, para saber cómo iba la cosa, ¿no? Entonces, como yo era un poquito alto, pero flaco como un fideo, me gustaba irme a los puños con alguno. Y un día di con uno. Y le puse un puño en la cara y él vino encima mío y me dio un golpazo, mis hermanos, que inmediatamente se me puso la cara así hinchada y se me puso el ojo como colombino. ¿Cómo se dice aquí? Se me puso morado. Yo dije, a este no le puedo volver a pegar, porque este sí sabe golpear. Yo dije, con un solo puño lo dejo noqueado. No, él se levantó y me dio uno más duro. Miren, todo esto para ilustrarles algo. Nosotros, ninguno de nosotros es enemigo suficiente para el enemigo de nuestras almas. No estamos para irnos a palabras con Satanás. No estamos para irnos a tentar nuestra propia suerte. Porque lo más seguro es que si usted se enfrenta con el que tiene más experiencia, le van a dar muy duro y probablemente va a quedar tendido, quizás con deseos de jamás levantarse. Entonces, tome distancia y sea prudente. Si usted ve que hay alguna situación lo puede meter en problemas, si usted está viendo que hay alguien detrás de usted, mejor tenga cuidado, sea inteligente. Dice la palabra de Dios que el prudente ve el peligro y ¿qué? Pero el malvado, el necio, sigue adelante y sufre el daño. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces tenemos número 1, Señor, no nos conduzcas a la evaluación, a la prueba. Pero número 2, líbranos, rescátanos del mal. Sí, dice por allá el libro de Proverbios de una manera brillante y muy ilustrativa, que si usted se ha metido en una deuda, si usted se ha metido como fiador de alguien, en las manos del cazador ha caído. Vaya y deshaga ese negocio, porque después viene y lo van a cazar. Si eso es así con el dinero, ser fiador de otra persona, ¿cuánto más de las cosas que pueden dañarnos espiritualmente a nosotros o a nuestras familias? Finalmente, y con esto concluyo, dice el Señor la justificación de lo anterior. Porque tuyo es, ¿qué? El reino, el poder y la gloria. ¿Qué significa eso? Él es la máxima autoridad. ¿Satanás está en el mundo? Lo está. ¿Sus demonios están en el mundo? Lo está. ¿Es un león rugiente? Sí. ¿Y está buscando acabar con nosotros? Sí. El Señor Jesús lo describió a él de una buena manera. ¿Alguien se acuerda cómo lo describe Jesús a su enemigo? No, eso no lo dijo Jesús, pero hay una noción de esto por allá en Ezequiel, pero no es a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué dijo Jesús? Desde el principio es un ¿qué? Mentiroso, asesino, ladrón, engañador. O sea, este personaje está acá y está entre nosotros, ¿sí? Sus servidores están entre nosotros y lo van a intentar conducir a usted por rutas oscuras. Pero no obstante que eso es una realidad, nos dice el texto, dice Jesús nuestro Señor, que sobre cualquier autoridad está Dios el Padre, que merece y tiene todo el poder, todo el honor, todo el reino, toda la gloria, y por eso nosotros podemos confiar que Él nos puede librar. Dice la palabra de Dios de una manera bellísima aquí en Jeremías 32. Y les invito a que vayamos rápidamente allá a Jeremías para ilustrar un poco más. Jeremías en el Antiguo Testamento es uno de esos profetas que va a expresar varias veces algunos de los atributos de Dios. Y quise escoger para leerlo.
antes de concluir nuestra clase, porque el Señor va a decir, Jeremías va a decir unas palabras del Señor preciosas. Miren lo que dice el capítulo número 32 del libro de Jeremías. Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre los caminos ¿de quién? De los hijos de los hombres, para dar a cada cual, a cada uno, según sus caminos y según el fruto ¿de qué? De sus obras. Así es. Ahora, esto es verdad. Esta es la realidad. Vamos a ver un nuevo pacto más adelante donde el Señor va a ser responsable a cada persona por sus propios actos. Es lo que nos va a mencionar Ezequiel. Pero si usted se siente que ha pasado o está pasando, o el Señor probablemente lo tiene en un momento donde está siendo evaluado o está pasando por un momento de tensión, de evaluación, de examinación, no desespere. Si por el contrario, desde el otro extremo, usted o el enemigo lo están rodeando y lo está llevando a la tentación, recuerden esta escritura que está en la primera carta a los Corintios. A ningún cristiano le ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, ¿ok? Es decir, que su situación, la cual, cualquiera que sea, ya ha sido vivida y superada por alguien más en el mundo, en la vida cristiana. Alguien ya lo vivió. No es que nadie me pueda entender. Bueno, no se preocupe. Yo sé que en el momento crítico uno vibra y piensa que es el único que está sufriendo. Bueno, el Señor va a decir: aquí está cayendo agua. Ya será otra charla. Okay. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación o la prueba, ¿qué? La salida, para que podáis soportar. Dios no nos va a abandonar en el momento de la tensión. Dios no nos va a dejar pasar por momentos en los cuales nuestra fe sea deshecha. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y resistir. Resistir. Repitan conmigo: resistir. Amigos, la fe cristiana es difícil, es dura y requiere templanza, requiere fuerza, requiere tripas, requiere fortaleza, requiere decisión. Uno no puede, y es que no puede. Después de haber visto al Cristo crucificado y habiendo pagado por nuestros pecados, sucumbir tan fácilmente a la fe y salir huyendo como perro con el rabo entre las patas apenas sucede algo. Se pone uno a llorar, ¿no? Mi situación, y va a llorar porque Dios y la vida es muy injusta. Lo que me tocó a mí, no. Aquí realmente el único que ha sufrido es Jesús. Él ha sido realmente la única víctima, la víctima terrible por causa de nuestros pecados. Así que lo que nosotros podemos hacer no significa que con esto minimicemos nuestras luchas, nuestras angustias, nuestras tristezas, pero el Señor nos dice algo: vengan a mí. Yo les voy a dar también la salida, les voy a dar de mi espíritu para que soporten, para que resistan, pero usted va a soportar. Usted va a resistir, usted va a buscar al Señor en el momento de la dificultad. El Señor nos dice: ahora oren para no ser probados, no ser llevados al momento de la tensión. Pero si Dios dice: sí te voy a poner en esa situación donde va a ser duro, ora y pídele a Él que te mantenga firme y des testimonio de la verdad. Y número 2, pídele a Dios que te libre
te libre de la maldad, que te libre del maligno y te libre del mal comportamiento también. Y te libre también de tu propio mal corazón. Recuerden, amigos, Jeremías nos va a decir que nuestro propio corazón nos engaña. Entonces podemos ver espejismos por ahí y pensar que es lo bueno cuando es lo malo. Adelante. Solo nos queda orar. Es verdad. Sin duda, sin duda, sin duda. Pero creo que lo que tú has mencionado es cierto. ¿Hay algún padre que sufra por sus hijos? Todos. Yo creo que algunos de ustedes que mandan a sus hijos a la escuela, sufren con ellos en la escuela. Si van a ir bien y si van a regresar con bien. Si se suben al carro, que si van a llegar bien y si van a regresar con bien. Si se va a rodear de buenos amigos, si se va a rodear de buenas personas. Pero ¿qué puede hacer un padre? No puede hacer más, porque el Padre no es el Espíritu Santo. No puede estar con ellos en todo momento. Lo que puede hacer en casa es capacitarlo mientras está bajo su techo, entrenarlo a distinguir entre lo bueno y lo malo, pero una vez se vaya, dejárselo al Señor, con la satisfacción de haber hecho su trabajo, y orar, y orar, y orar, y orar. ¿Oramos? Aquí estamos, Señor, como tus siervos. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra fragilidad. Tu palabra dice, Señor, que nuestra vida es tan frágil, Señor, que si viene un viento nos levanta, nos seca, Señor. Nosotros somos tan efímeros, Dios. En cualquier momento nos marchitamos, nos acabamos, nos marchitamos, nos secamos, Dios. Tú eres el único que dura para siempre, Señor. Y tú eres el único que nos puede ayudar a terminar este periodo, Señor, mientras nos llamas a tu reino de una manera fiel y santa. Ayúdanos, Señor, por favor, a mantenernos fieles a ti, a ir a ti en el momento de la tensión, en el momento de la examinación. Seguramente, Señor, tú dejarás que pasen situaciones para que nosotros sepamos dónde estamos espiritualmente. Permítenos ser fieles y recordar tu palabra.